buenas tardes a todos los hermanos, el Señor les bendiga. Es un tiempo precioso para congregarnos juntos en un día como hoy aquí en la iglesia. Y como siempre, nuestra iglesia lo ha establecido en esos horarios: un jueves, un culto de oración, 7 de la tarde últimamente, y nos congregamos por amor a su nombre para adorarle y alabarle. Y en un culto de oración para orar, para interceder, para pedir, como Él nos ha dicho que podemos hacerlo. Y oramos y pedimos con fe, pero asimismo humillados. Pero orar también dice que es hablar con Dios y que Él nos habla. Él, que es el resplandor de su gloria, es decir, el Señor Jesucristo, la imagen misma de su sustancia, es decir, todo Dios es Jesús también, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Él quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con esa palabra poderosa y preciosa, es decir, Dios habla, y Dios habla, como dice este texto, en los últimos días por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Él entonces nos sustentará con el poder de su palabra en la alabanza, en cada una de las oraciones, en cada una de nuestras necesidades, en cada uno de nuestros pensamientos. La carta de Romanos en el capítulo 15, versículo 4 dice que esa palabra, es decir, esta misma palabra, la que sustenta todas las cosas, su palabra, es el poder de su palabra, también dice Romanos, nos consuela, nos anima. Entonces esa palabra, es decir, la presencia del Señor está aquí. Dios está aquí. Eso es uno de los coros que en esta tarde vamos a cantar. Dios está aquí en medio de nosotros. Él habita en medio de la alabanza, dice los salmos, su palabra. Pero su palabra nos dice que Él también habita dentro de nosotros, porque Él prometió que nos enviaría un consolador, el Espíritu Santo. Y su palabra en el Nuevo Testamento dice que somos templos del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, y que desde que Jesús vino, ya el Espíritu Santo vive en nosotros permanentemente, ya no se va y viene como en el Antiguo Testamento. Él hizo la obra perfecta, consumado es. Entonces estamos protegidos, seguros, confiados. Tenemos la esperanza de que Él nos escucha. Tenemos la gracia y la misericordia de que Él nos habla. ¿Cómo no entonces darle toda la honra y toda la gloria? ¿Cómo no darle las gracias? Decirle, te agradezco, Señor. Eres esa roca eterna, como es el primer cántico en esta tarde. Señor, venimos ante ti con corazones sinceros, dispuestos, y nos humillamos delante de tu presencia. Tú lo sabes todo de nosotros, y tú sabes, ya vemos unos cuantos de tus hijos, bastantes, Señor, reunidos y congregados por amor a tu nombre, oh Señor, Dios Altísimo. Señor, tú sabes lo que nosotros queremos en esta tarde. Queremos, Señor, adorarte y exaltarte. Queremos darte las gracias. Queremos decirte, como en el Salmo 18, que te amamos, que tú nos has amado primero. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte, Señor, por cada uno de los motivos y de las necesidades y de las acciones de gracias de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos. Queremos interceder, queremos pedir por nuestras familias, queremos pedir por nuestros matrimonios, queremos pedir por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestras personas mayores. Queremos pedir, Señor, por nuestra iglesia,
es tu iglesia. Y cuando decimos nuestra iglesia, es porque formamos parte de ella, pertenecemos a ella, porque tú siendo la cabeza, Señor, nos has llamado a que seamos miembros de ese precioso cuerpo que es la iglesia del Señor. Una iglesia que ora, una iglesia que persevera en la oración, una iglesia que persevera en la enseñanza como lo queremos hacer hoy, una iglesia que persevera en la comunión como también queremos hacerlo en esta tarde, Señor, y una iglesia que persevera, Hechos 2:42, haciendo memoria de ti, Señor, en el partimiento del pan, que lo hacemos en nuestra iglesia en el culto principal que celebramos el día domingo, que nosotros vivimos en la resurrección, porque nada es más superable de todo lo que se haya hecho que el Señor resucitó, y por eso ese es nuestro día. Es el día de hoy, el día presente, el día que la iglesia empezó a vivir Hechos de los Apóstoles y libro de Apocalipsis llamado el Día del Señor, el primer día de la semana, porque ese día, Señor, tú resucitaste. Y porque tú vives, nosotros vivimos, oh Señor. Por eso, Señor, te alabamos y caemos rendidos ante tu presencia, de saber que tú, quien eres el resplandor de la gloria de nuestro Dios, Dios mismo, la imagen misma de nuestro Dios, Dios visible, de ese Dios invisible. A ti te alabamos, Señor Jesús, porque es imposible que nosotros lleguemos a Dios si no es por medio de ti, y es imposible que nosotros tengamos tu presencia si no es por medio de ti, Señor Jesús. Es decir, tú eres el centro de nuestras vidas. Cristo céntrico, Señor, y evangélicos porque anunciamos y llevamos el evangelio de la salvación. Gracias en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos que hemos venido a congregarnos. Gracias por nuestra hermana Manuela que se conecta. Oramos, Señor, desde ya, dando gracias por la vida de la familia de Leonor, Israel y Abacú y Abraham, quienes están, Señor, hoy allá en Barcelona, y por todos los hermanos, Señor, que no hayan podido congregarse porque estén enfermos o porque están trabajando o cualquier otro impedimento que tú sabes de ellos. Pero también oramos, Señor, por aquellos que están rebeldes, fríos y apartados. Señor, vuélvelos a ti, Señor. Señor, que todo lo que hagamos desde el principio hasta el fin, en todo ello podamos hacerlo como tú te lo mereces, agradándote a ti, y que se cumpla tu voluntad y tu propósito. Guíanos, Señor. Dirige, Señor. Levántanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Confiamos en ese Dios que seguirá perfeccionándonos también en este 2024, porque Él es fiel, porque Él ha prometido que aquella obra que ha empezado en nosotros, Él la completará y la culminará, y lo hará hasta cuando Él regrese. Seguimos esperándote, Señor Jesús, y mientras tanto queremos desconectarnos, al menos en este momento, de todo aquello que nos impida adorarte en espíritu y en verdad. Nos conectamos, Señor, así contigo, porque tú eres eso, preciosa palabra, presencia, Dios vivo. Señor, eres la roca eterna. Iglesia, pongámonos de pie y alabemos juntos al Señor en este primer paso en la oración. Exáltale, alábale, adórale, y hazlo como dice la palabra, por medio de cánticos, salmos, cántico nuevo. Cántale al Señor, le cantamos a Él, es para Él. En el nombre de Jesús, roca eterna, verdadero y fiel. Amén. Amén. Roca eterna,
fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. La roca eterna está aquí, Dios está aquí, porque Él lo prometió. Él dijo, Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. Porque Dios está aquí, entonces, le alabamos, digámoselo al Señor, amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tan cierto como que te canto y me puedes oír.
Dios está aquí y porque Él está aquí, entonces Él habla. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que ore por esa palabra que el Señor la trae hoy y nos la ha encargado para que la enseñemos y la prediquemos. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por entregarnos la oportunidad, Señor, de poder hablar contigo, Señor, por medio de la oración, para agradecerte, Señor, lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Y lo hacemos como iglesia, como cuerpo tuyo, como congregación, dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y tan bueno eres, Señor, que nos diste tu palabra para poder escuchar tu voz, Señor, y tus mandamientos, tus ordenanzas, Señor. Queremos ponerlos por práctica en nuestras vidas, Padre, así que te pedimos que tú pongas en nosotros, Señor, el querer como el hacer, por tu buena, santa y perfecta voluntad, y que todo lo que oigamos de tu palabra, Señor, sea puesta en práctica en nuestra vida, sea hecho una realidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Sé tú quitando lo que no te agrada, sé tú poniendo lo que necesitamos, Señor, y sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Dios está aquí. Qué bueno, qué maravilloso. Podemos decir aleluya, amén. Dios está aquí. El Señor está aquí. Y gracias que lo tenemos. No todo el mundo quiere tenerlo, pero lo bueno y maravilloso y que a Él le agrada es que aquellos que quieren tenerlo, pues Él está ahí habitando en ellos en medio de la alabanza. Él está aquí para que le adoremos y Él está aquí para hablarnos. Y Él está aquí para que también nosotros le hablemos y Él ha dicho que nos escuchará. Mis hermanos, los animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a continuar hoy. Es la segunda parte de esta meditación bíblica que nos enseña de un Dios que habla hoy y siempre, y que ayer, como dice en este texto, habló por medio de los profetas, por medio de hombres y mujeres, habló por medio de hechos poderosos y maravillosos, y que hoy nos habla por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es el Verbo. Vamos a hacer lectura nuevamente, como para entrar en esa sintonía, que sepamos que este es el texto que estamos trabajando en esta meditación y que se trabajó en la primera parte y se trabajó en la enseñanza, es decir, en la meditación bíblica. Recordamos y los invitamos a que tenemos espacios de enseñanza de la palabra. Los jueves es un día dedicado a ello, ya sea por medio del estudio bíblico, ya sea por medio de la meditación bíblica, pero también tenemos esa enseñanza de la palabra en la escuela dominical. Y que sepamos que hay escuela dominical en un devocional, enseñándose la palabra a través del devocional para los adultos. Y que también esa palabra, versículo 3 que hablamos, el que sustenta todas las cosas, por la palabra de su poder, tiene poder. También tiene que ser enseñada en esa manera a los jóvenes. Hay escuela dominical para los jóvenes. También hay escuela dominical para los niños. Sepamos también que esa palabra también es enseñada en el contexto de las generaciones, las mujeres. Una vez cada mes, último martes de cada mes, se reúnen para adorar, para tener comunión, pero también para enseñar la palabra en el contexto de las mujeres. Los jóvenes no solamente la tienen en la escuela dominical los días domingos, sino que 2 veces al mes, cada 15 días, los sábados, se reúnen también para pasar un tiempo de comunión, un tiempo ágape, un tiempo precioso, pero también allí el centro de esa reunión es el estudio de su palabra. En la predicación se enseña la palabra también, mayormente, en el culto principal, que es los días domingos, a las 11 de la mañana. Los hombres también suelen hacerlo. Estamos ahora intentando poner unas fechas más concretas, pero más o menos cada 2 meses
Los hombres, así como se reúnen las mujeres, tienen un espacio donde venimos y ahí también el centro de toda esa reunión es la enseñanza de su palabra. Y si se me escapa alguno de las formas y de las maneras en que nuestra iglesia lo hace, pues me lo recuerdan, pero creo que he enumerado casi todas, ¿vale? Y también esa palabra nosotros, que ya ha sido enseñada a nosotros, la llevamos también en el contexto evangelístico. Aprovechamos tiempos de evangelismo como la Navidad, la Semana Santa, el Día de Canarias. Y aun cuando no son creyentes, el Espíritu Santo hace que esa palabra sea enseñada y sea recibida. Él la siembra, nosotros la llevamos, somos sembradores, llevamos la semilla, pero Él es el que la siembra a través de nosotros, por pura misericordia. Pero quien la hace germinar, trabajar, es Él, no nosotros. Nosotros no tenemos ese poder. Él lo tiene, nuestro Dios. Versículo 3 de Hebreos, capítulo 1. Y Él hará todo lo que sea, hasta lo imposible, porque Él tiene el poder para hacerlo. Nosotros debemos ser diligentes, nosotros debemos ser fieles, nosotros debemos de orar, nosotros debemos de disponernos, de entregarnos, de dedicarnos y hacerlo con pasión. Vamos a recordar el texto que hoy se dará en su segunda parte. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre, es el título que le da la Nueva Biblia de las Américas. Ese es el título, ¿vale? Versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, pues vayamos mirando las maneras. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, y nosotros sabemos quién es el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3, Él, el Señor Jesucristo, el Hijo, Dios mismo, el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, Él es el resplandor de su gloria, es decir, la imagen de ese resplandor. Es Jesús, o sea, lo que nosotros podemos ver. El resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y los animo a que vengamos también al estudio bíblico que está dando nuestro hermano Elkin de la carta de Colosenses, que habla precisamente de esto. Colosenses es una ampliación de este versículo 3. Todos los capítulos de Colosenses. Estamos completos en Jesús. Y ahí habla y dice de que Él es la imagen visible del Dios invisible. Expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos lo recuerda muy bien, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo lo es todo. En Él estamos completos, carta a Colosenses. Vamos a mirar hoy la segunda parte, después de haber hecho un recorrido, no voy a repetirlo porque si no nos quedamos, pero vamos a dar la segunda parte e intentamos concretarlo en el día de hoy, Dios mediante. Dios habló desde el principio, dice el texto. Cuando Él crea al hombre, Dios mismo hablaba en la pluralidad de la Trinidad. Hagamos al hombre. Es un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos en la creación. Y cuando creó al hombre, le hablaba al hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 8, lo apuntan, si tienen la rapidez de abrirlo. Y lo digo porque lo voy a intentar leer y son varios pasajes que van en torno a Dios habla, la manera en que Dios habla. Vemos la manera en que Dios habla en el principio, en el texto de Génesis. Allí el hombre estaba perfecto. Hablaba cara a cara con Él. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que en el huerto del Edén Dios hablaba directamente con Adán y Eva, reuniéndose con ellos en el frescor del día.
Textualmente dice así: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron. Aquí ya vino la desgracia. Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Fueron expulsados del huerto por su desobediencia, porque no escucharon a Dios. Escucharon a otro, que también hablaba y hablaba muy parecido. Y esto no ha dejado de ser. Dios usó otras formas de comunicación, como está citando el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 1, la revelación directa. Sueños y visiones veíamos en el Antiguo Testamento. La palabra dada a los profetas. Y otras maneras diversas más todavía. ¿Cómo no hablaría Dios cuando abrió el Mar Rojo? ¿Cómo no hablaría Dios cuando se derribaron las murallas de Jericó? O cuando el río Jordán también se abrió y pasó el pueblo a la conquista de Canaán celestial. ¿Cómo no habló Dios en medio de las victorias, pero también cómo no habló Dios en medio de las desgracias por la desobediencia y por la idolatría del pueblo? ¿Cómo no habló Dios en medio de la necesidad, la roca firme? ¿Cómo no habló Dios a Abraham, a Moisés? Y aun cuando el Señor Jesús dijo que es imposible que un hombre haya visto a Dios, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y el Antiguo Testamento nos enseña que ese mismo Jesús que nos está hablando la carta de los Hebreos es el mismo con el cual hablaron cara a cara a Moisés y a Abraham. Por medio de los ángeles, llevando muchos mensajes, su espíritu iba y venía. Hoy en día, la manera principal, eso es lo que exactamente nos dice el texto de Hebreos 1, la manera principal que tiene Dios para comunicarse con su pueblo, aunque no es la única, pero sí la principal y la más importante, es su palabra escrita, es decir, la Biblia. Y nosotros hoy en día la tenemos al completo. Y el Señor Jesús, quien fue que la cerró en el sentido de decir, hasta aquí fue 66 libros exactos, no se le añada una coma más, ni una letra más, porque toda la revelación está completa. Si alguien trae hoy en día una nueva revelación, pues habría que escribirlo y habría que añadir otro libro y habría que añadir otra hoja, porque es revelación nueva. Todo ya ha sido revelado, todo. Lo que pasa es que dentro de todo lo que ha sido revelado, muchas cosas todavía para nosotros son imposibles y difíciles de entender, pero posibles de entender en la medida en que en el tiempo del Señor eso será revelado claramente, pero no para que se satisfaga nuestra curiosidad ni nuestros deseos, sino para que se cumpla el propósito de nuestro Dios. Él, nuestro Dios, la utilizará también, esa preciosa palabra, de acuerdo a las circunstancias de la vida que se nos presentan. Tal vez cuando tropezamos, o tal vez si somos agradecidos cuando decimos, mi padre salió del hospital y estaba en la UBI, y comprendí que tú, Señor, le diste unos años más de vida. O mi padre, siendo cristiano, falleció en el día de hoy, pero yo sé por tu palabra que Él está en el cielo contigo. Hay esperanza siempre en la palabra poderosa de nuestro Señor. Nos enseñará siempre sus preceptos, preceptos que muchas veces nosotros no nos gustará por nuestra naturaleza pecaminosa que todavía se resiste. Preceptos que nos dice, oh, cuidado allí, al caminar así, cuidado en esa senda que es oscura,
No te dejes engañar. Nos hablará mediante su consejo sabio, libro de Proverbios, libros de sabiduría que están escritos en la Biblia, muchos de los salmos, las cartas también epistolares tienen muchos consejos sabios, consejo y sabiduría dados para la iglesia del Señor. Y también nos hablará por medio de hombres y mujeres piadosos de Dios, cuyas vidas están dedicadas a Él. Como en el último taller de predicadores que teníamos. Qué de bueno, nos gozábamos con las enseñanzas de Esteban Rodeman. Pero el mismo Esteban Rodeman nos decía, no sigamos al hombre. Podemos admirar a Paul Washer, como él decía, podemos admirar, pero cuidado que ellos simplemente lo que se les ha dado es lo que Dios les ha enseñado. Y su grandeza está en la medida en que ellos se presentan enseñando su palabra con un carácter humilde y humillado delante del Señor, pero preparados. Pero esa preparación viene con vidas dedicadas a Cristo, es decir, consagrados. Dios también nos habla, y lo veíamos en la semana pasada, por medio de su Santo Espíritu en nosotros, quien da testimonio de la palabra de nuestro Señor Jesús y de la realidad de Dios. En Éxodo 31:18 leemos, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, es decir, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Dios ha dado siempre un gran valor a la palabra escrita. De hecho, en datos de enseñanza, se dice que el pueblo hebreo estuvo entre los primeros de la tierra que tuvieron un alfabeto que les permitió escribir documentos. El pueblo judío por siglos se han dedicado a la lectura de la Torá, es decir, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se ha mantenido esto como un bastión del culto en la sinagoga de ellos. Cuanto más la iglesia primitiva que adopta y trae el Antiguo Testamento, no solamente el Pentateuco, es decir, los libros de la Torá, sino que todos los libros contenidos en el canon del Antiguo Testamento. Y esa iglesia primitiva, recibiendo también el consejo de Dios, tanto en forma hablada como escrita, los relatos de los evangelios, registran la vida y las palabras de Jesús. Lo aprendíamos en el taller de predicadores. Mientras que mucho del resto del Nuevo Testamento consiste en cartas de los apóstoles dirigidas a grupos de creyentes. Y de ahí el recordarnos siempre un texto que aprendemos de memoria y que es importante en la vida de la iglesia, Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente ¿a qué? A esa enseñanza de los apóstoles, quienes fueron enseñados por el Señor Jesús. ¿Recuerdan el diálogo con los del camino de Emaús y el Señor con ellos? También se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, y se siguen dedicando, porque ya hablamos de una iglesia primitiva y una iglesia al final de los tiempos que se ha mantenido, porque el Señor es fiel, porque Él es quien la ha mantenido y la ha sustentado, ¿cómo? Hebreos capítulo 1, verso 3, por el poder de su palabra. Su palabra nos sostiene. Efesios 2, 19, 22, acerca de ese sustentar por medio de su palabra enseñada a los apóstoles, dice que eso es columna. Columnas que se sostienen con la piedra angular
que es el Señor Jesucristo, 12 columnas firmes en la enseñanza de esa palabra poderosa, fiel, verdadera y fidedigna. Efesios 2, 19 al 22 dice así: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Está hablando la iglesia. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? Lo que Jesús les enseñó a los apóstoles. Ahí lo dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la roca firme, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, también palabra enseñada, palabra con propósito para edificar la iglesia. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos enseña que la palabra de Dios es su mensaje inspirado y activo para su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando continuamos leyendo el mismo libro de Hebreos capítulo, llegamos al capítulo 4, y ahí sí que los animo, lo tienen cerca, vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 12, para darnos el Señor, por medio de una palabra que viaja y viaja en una secuencia ordenada y viva y con propósito y en armonía, nos dice ya en el capítulo 4, versículo 12, para darnos esa confianza de que en la Biblia tenemos el poder de la palabra de Dios. Lo había dicho en el versículo 3 del capítulo 1, y aquí en el capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, palabra que ya Dios mismo ha dicho que tiene nombre, el Verbo, y Jesús es el Verbo. Penetra, dice allí, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, dice el versículo 12 del capítulo 4, y vuelve y nos habla del poder de esa palabra cuando dice, y es poderosa, ¿para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En una sola palabra, es poderosa para cambiarnos. Por eso se dice del evangelio, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, del judío primeramente y luego del gentil, dice el texto de Romanos. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y todo esto entra también en sintonía y en armonía, y no es una cuestión de disparatez, ni porque se me ocurrió a mí, sino que en la concordancia de esa correlación santa de la armonía de la palabra, nos lleva al texto de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo creo que muchos de aquí se lo sabrán de memoria, ¿vale? Pero no se trata de competir en ello. Cuando hablamos de espadachines, Elkin y yo, espadachín, no lo hacemos para crear competencias. Lo hacemos para crear una dinámica en que esa misma palabra nos despierte, nos haga vivos. Dice así el texto, y lo quiero leer incluso desde el versículo 10 de 2 de Timoteo capítulo 3, dice, pero tú has seguido mi enseñanza. ¿Ven lo que se está haciendo? El trabajo de los apóstoles. Pero tú has seguido mi enseñanza. Le está hablando Pablo a Timoteo, ¿vale? Propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es decir, palabra que también nos habla de una promesa.
sufriremos por la causa de Cristo, como el motivo de oración que compartía nuestro hermano Jesús de los misioneros que fueron asesinados en Haití, muertos por la causa de Cristo, por llevar esa palabra poderosa a lugares complicados, peligrosos y difíciles. Porque en algunos contextos hay que ser muy valientes y no todos lo somos. Oramos por la iglesia perseguida en Haití, en Irán, en estos países musulmanes. ¿Y por qué sufren? Sí, por la causa de Cristo. Pero ¿cuál es la causa de Cristo? Que comprenden que deben enseñar la palabra, predicar la palabra. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Volvemos otra vez. Has aprendido. Te he enseñado. Y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Le estamos enseñando esa palabra a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando esa palabra a nuestras esposas? ¿Le estamos enseñando esa palabra a quienes nos permiten que se la enseñemos? ¿Tienes el don de dar la palabra y podrías enseñarla en una escuela dominical, sean niños, sean jóvenes, o mujeres? Sentimos miedo cuando nos dicen, ¿qué tal tú para dar la palabra? Es verdad que el liderazgo tiene que tener de la iglesia el discernimiento de saber entregarla a hombres y mujeres idóneos, es verdad. Pero aquí dice de Timoteo, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y viene el texto que sabemos de memoria, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, nos reafirmamos en el título de la enseñanza y de la meditación bíblica. Dios habla hoy y siempre. Su palabra debe ser recibida con fe, creyendo que Él salva a quienes escuchan el poder del Evangelio para salvación. ¿Quién nos recuerda el texto de Romanos, capítulo 10, con el propósito de la palabra y para qué se usa la palabra? Romanos 10, versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Y que se predica? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y he querido llevar el texto hasta este punto, porque finaliza diciendo, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, dice allí el texto. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra
de Dios. Aquí lo dice más exactamente, de Cristo. La Nueva Biblia de las Américas. Me gusta mucho la traducción de la Nueva Biblia. No estoy diciendo que la Reina Valera sea, ¿vale? Pero es más exacta, ¿vale? Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, dice la palabra. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Esto lo ha dicho el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 10. Es decir, Dios habla. Dios no se queda callado. Es decir, no tendremos excusa cuando un día, digo, todos nos presentemos delante de Dios. La única diferencia es que cuando nosotros como creyentes nos presentemos delante de Dios porque habremos sido arrebatados para celebrar las bodas del Cordero. Pero todo aquel que no haya creído en Cristo será para decirle, ¿y tú cuando escuchaste de mí qué hiciste? El gran trono blanco, el juicio final. No hay más, con Dios o sin Dios. Eso es el mensaje de la Biblia. Es tal vez un mensaje fuerte, que a muchos no les gusta escucharlo, pero aquí entre nosotros que lo estamos hablando, en el contexto de la intimidad de la casa de oración, al mundo hay que sabérselo decir con las estrategias bíblicas que el Señor nos dice. Pero mira cómo el salmista, citando a Salmo 119, versículo 105, reconoció la importancia de conocer y obedecer la palabra de Dios cuando escribió. En este versículo que dijo es otro de los de memoria. ¿Y qué más? Y luz para mi camino, lumbrera mi camino. Siglos más tarde, el apóstol Pablo se refirió a la palabra escrita como un arma espiritual. Efesios 6, versículo 17. Tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sin duda un ancla inconmovible en las tormentas, como escribió Charles Stanley en sus notas de la Biblia. Y en verdad que tiene mucho sentido cuando este hombre define así la palabra. O sea, un ancla inconmovible. Es decir, compara como el mar y nosotros somos las barcas. Habrá momentos donde esas barcas tienen que estar quietas porque va a ser imposible navegar porque habrá muchas tormentas. Pero aun cuando estén estacionadas y paradas, esas barcas tienen que estar ancladas. Si no están bien ancladas, nuestras vidas están ancladas con la poderosa palabra de nuestro Señor. Es decir, estamos seguros en Él. Y esto nos lleva a algo de la palabra que es un aspecto doctrinal tan importante. Es decir, la salvación es eterna y segura en Él. No se pierde. Si nosotros hemos hecho una conversión genuina, la salvación no depende de nosotros. Gracias a Dios que depende de Él. Gracias que dependiera de nosotros. Depende de Él, porque Él la dio. De gracia recibimos. Es a través de la inspiración del Espíritu del Señor y de las Escrituras, como Él se comunica de manera activa con nosotros hoy, está diciendo el texto de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Nos muestra la manera y nos muestra quién. Jesús. Jesús. Y la manera, su palabra escrita, la Biblia. También hay muchas más maneras también, por supuesto, porque los cielos cuentan. Pero veíamos en el taller de predicadores con la hermana Mirna. Dice, sí, ella hablaba de la exposición del Salmo 19, pero nadie se ha convertido viendo un hermoso amanecer. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer en Romanos? La fe viene por el oír y el oír
Nosotros nos hemos convertido porque Él nos llamó por medio de su palabra, porque escuchamos su palabra, leímos su palabra, creímos a su palabra. Si la gente se convirtiera por lo maravilloso de la creación, todo el mundo sería salvo. Pero la gente no se convierte por la manifestación de Dios. Y no porque Dios no valga esos hechos tan poderosos de la creación, sino porque el hombre no reconoce que Dios creó ese hermoso amanecer. El hombre que reconoce quién es el creador de los cielos y la tierra, lo reconoce porque su palabra lo dijo, porque reconoce que es el Señor Jesús y que Él es la palabra. En toda la Biblia leemos sobre profetas y otros hombres y mujeres de Dios que imploraron a su pueblo que oyeran la palabra del Señor. Y esto es lo que también, aquí esta parte es muy importante, debe hacer el liderazgo de la iglesia hoy, y esto es porque obviamente Dios quería y quiere que su pueblo escuche su voz, como la canción de los niños, lee la Biblia y ora cada día, pero dice, lee la Biblia. Así pues, ¿cómo oímos hoy a Dios cuando nos habla? Muchas veces somos nosotros los que complicamos ese proceso. Cuando Él nos habla, no sabemos esperar. Cuando Él nos habla, nos sorprende cuando nos habla inmediatamente. E incluso cuando nos habla inmediatamente, dudamos. Complicamos el proceso porque no aceptamos muchas veces cuando nos dice no a algo en específico. No, quiero sí, Señor, por favor, quiero sí. Complicamos el proceso porque algunos actúan como si quisieran recibir como una llamada telefónica del cielo, con todos los detalles del plan del Señor, e incluso para los próximos, y le ponen términos. Es verdad que hay que andar en orden del Señor, pero no somos nosotros los que le ponemos los términos y los tiempos al Señor. Complicamos el proceso porque otro tanto de nosotros no es fiel a escuchar la palabra de Dios de su iglesia local, de la cual es miembro y o asistente regular. Complicamos el proceso porque escuchamos a veces otras voces y nos encanta que cuando esas otras voces nos hablen, voy a conseguir empleo mañana, quiero que me muestren como si fuéramos adivinos consultando a hechiceros para que resuelvan los problemas de nuestra vida. Dios no es así. El gran problema de nuestra vida ya está resuelto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por creer en Jesús hemos pasado de muerte a vida y vida en abundancia y vida eterna. Resucitaremos juntamente con Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es vida. Se escuchan otras voces que hablan de doctrinas erradas, falso evangelio, connivencia con el pecado. Sí, podemos vivir y trabajar todo para hacer divorcios. No pasa nada con que abortemos porque es una cosita que hay que, y se va a arruinar mi vida si no hago el aborto. Y puedo enumerar, y no estoy hablando a lo particular, estoy hablando a lo general. Eso se llama connivencia con el pecado. Como cuando la serpiente engañó a la mujer, con que Dios os ha dicho muy parecido, y la mujer fue engañada, y la mujer dio de comer de ese fruto al hombre. Y el hombre se dejó. Culpables los dos. Nadie es más ni nadie es menos, porque somos una sola carne. Para culminar, hay pasos muy básicos que no se necesitan, incluso argumentos
de un estudio teológico para decir cuáles pasos podríamos de dar para estar listos y escuchar a Dios. Esa es una forma, ese es un paso de escuchar a Dios. Ven al culto de oración. Oremos al Señor juntos. Leamos la palabra. Adorémosle. Nosotros cantamos pura voz de Dios. En las oraciones expresamos pura voz de Dios y confiadamente, por su promesa que está en la palabra, sabemos que Él nos escucha. O sea, pasos. Lee la Biblia diariamente. Hágalo con orden. Estúdiela, escudriñela, pero hágalo en su iglesia. Segundo paso, búsquele en oración. Muy apropiado que sepamos estar en silencio cuando se deba de estar en silencio, porque cuando Dios habla, a veces hablamos mucho nosotros y no escuchamos a Dios. Ocurre muchas veces en la iglesia, en el culto, cuando el director está hablando y los que están allá hablan y no están escuchando al director, y luego, ¿qué se dijo? Que había que ir a tal parte. No escuché, y se ha dicho durante un mes seguido las indicaciones y todos los procesos. Por colocar un ejemplo, tenemos que centrarnos en el Señor. Tenemos que desconectarnos de muchas cosas. De ahí la importancia que nosotros decimos en cuanto apaga el móvil, porque se ve en las iglesias, no voy a decir de nuestra iglesia para no decir que el pastor esté cargando contra el púlpito, tirándose piedras sobre su propio tejado, pero en muchas iglesias está el culto, está la palabra y 3, 4 hermanos están con el móvil y el otro hermano, que a lo mejor no está con el móvil, le da por mirarlo y resulta que está viendo cosas de YouTube que no tienen nada que ver con la predicación de la palabra. No es exagerado. No es exagerado. Nuestra posición es de estar inclinados, humillados, concentrados, cuando estamos a solas en la intimidad. Y si somos casados, preferiblemente, y casi siempre hágalo en pareja. También incluya momentos con toda la familia si son creyentes. Lo enseñamos en vida discipular. Pero no se necesita esperar para enseñarlo a vida discipular. Y no olvidemos la oración en conjunto como el día de hoy. Tercer paso, mediten su verdad. Es decir, que lo que se predica, que lo se enseña en el estudio bíblico, no se quede ahora, medítelo, aunque sea, tome apuntes, medítelo. Se dijo esto, o confróntelo como lo debería. Pero no para ir a armar contiendas y debates y discutir de la palabra de Dios, porque entonces le estamos dando lugar al diablo, porque eso es lo que quiere el diablo, sino que medite para que nosotros podamos reflexionar en lo que Dios habla en nuestro corazón, que es una gran manera de permitir que su verdad se arraigue en nuestra alma. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos meditar en la voluntad de nuestro Dios. Así nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Pero somos tan testarudos que terminamos haciendo nuestra voluntad y no respetamos la voluntad de nuestro Dios. Escuche a Dios. Escuchemos a Dios. El diccionario, no el bíblico, el diccionario del mundo, el de la Real Academia, dice que el proceso de escuchar es una acción donde hay un proceso activo que requiere la participación de la mente, prestando atención a todo lo que se dice y buscando siempre su significado. De esa manera, viene otro paso que se llama ponga en práctica la palabra de Dios, y lo enseña el texto de Santiago capítulo 1, creo que está en el capítulo, no lo tengo aquí, sino que, cito el texto de no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Creo que está en Santiago capítulo 1. Luego me ayudan, ¿vale? Pero después, pero está allí, ¿vale?
Y culminamos con el propósito de la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho, pero hay un texto exacto que lo cité, y está en Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 6, y con esto ya concluimos. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, versículo 4, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, tanto la semana pasada como esta semana, hemos hecho una meditación bíblica sobre Dios habla hoy y siempre. Esta es la manera en cómo Dios habla. Dios habla por medio de su Hijo. Su Hijo es la palabra. El Señor les bendiga, mis hermanos. Invito al grupo de alabanza, adoramos juntos al Señor y entramos en un tiempo de intercesión, de acción de gracias y de oraciones. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Amén. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, el mundo, la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús.